Bienvenidos a nuestro espacio Tinta de Escritores que se emite semanalmente desde Librería Mundos Invisibles. Mi nombre es Daniel Fernández Corch y la invitada de hoy es la señora Mercedes Vigil. Mercedes, un gusto que estés hoy aquí compartiendo este espacio de nosotros, de los que nos interesan los libros y algo más. Un placer, Daniel. Gracias por invitarme. Bueno, desde que entré ya se siente ese aroma inconfundible a conocimiento. Este espacio, Tinta de Escritores, como tú sabes, es una herramienta que se generó para apoyar a los escritores emergentes. En este caso, tú ya has pasado muchos de los obstáculos que otros no han logrado, pero en algún momento tuviste el primer borrador, el primer manuscrito. Y bueno, me gustaría saber cómo enfrentaste ese momento, cómo fue ese inicio. Sí, en mi caso es absolutamente, no lo tomen porque no es de manual, en mi caso es único, creo, ¿no? Yo te cuento, yo pertenezco a una familia de los Vigil, que desde que llegó un Vigil al Uruguay, crearon la revista literaria, La Albolada, Azul y Blanco. Toda la vida escribieron Constancio Vigil, mis abuelos y mis bisabuelos eran abogados, pero igual escribían. Entonces, yo escribí toda mi vida poesías y cuentos cortos. Nunca los llevé a ningún lado. Y en el 99, mi hija más chica se enferma de mononucleosis y le contrato una maestra para que no pierda el año en la escuela. ¿Quién es la maestra? La nombro porque la he nombrado varias veces. Cristina Prato, que fue hasta hace poco gerente de la Cámara del Libro. Ella acababa de venir de Venezuela, no esta Venezuela, la otra, la que acogía a los uruguayos, y estaba dando sus primeros pasos acá, y le dio clase a mi hija, y trabajaba en medio horario con Edmundo Ganalda. Y un día le comenta, ¿tú sabes, Edmundo, que en Punta Carreta yo voy a darle clase a una nena cuya mamá escribe y guarda todo, tiene libros guardados en la biblioteca? Al poco tiempo me llama Edmundo Ganalda, que yo no conocía ni sabía quién era, para pedirme que le llevara algún manuscrito. Yo la verdad que no fui. A los 3 meses, pasó verano, me vuelve a llamar. Y yo creí que estaba hablando con un número equivocado, la verdad. Pero le llevé a Una mujer inconveniente, la historia de Irma Beña. Y me llamó a las 24 horas y fue el libro más vendido del año, y así después Pitamil. Claro. Entonces, mi llegada al mundo editorial fue en contra mío, porque yo ya era investigadora y había hecho algunos cuentos para antologías y escribía poesía, pero tenía varias novelas históricas y nunca se me había ocurrido que eso iba a interesar. No te olvides que el auge de la novela histórica tiene esa... Después, al año siguiente, apareció la historia de Blanca Luz Brun y una cantidad de mujeres uruguayas, pero fue entre el 2000 y el 2003. En la década, fines de la década de los 90, parecía no interesar ese tema. O sea que yo soy una persona absolutamente distinta, ¿no? Y de ahí tuve la suerte de que los editores me llamaran siempre por teléfono a ver qué tenían máquina. Hasta el día de hoy, hay años que me llaman 3 editoriales. Bueno, pero desde Una mujer inconveniente hasta ahora, fuiste casi 20 títulos. Casi sí. 20 títulos y sí, uno por año. Sí. Y a veces uno cada 8 meses. Sí, lo he visto. Y otros en coautoría con... Muy poco, con coautoría, que es una experiencia que no recomiendo. Yo creo que la literatura, salvo cuando esas son crónicas, la crónica periodística puede ser compartida, pero no es, lo probé, lo hice, pero no es algo que yo pueda decir que es como me llevo yo. Yo tengo una relación muy de amiga con la literatura, muy personal. Es que el trabajo del escritor es muy solitario. Yo qué sé, mi mundo está lleno de personas, de familiares, de amigos, de conocidos, de lectores, y también está lleno de personajes. Entonces, hay una mística. Mirá que hasta que yo entré a la literatura, que fue una cosa por la que me repelieron en las fines de los 90, porque yo era todo lo contrario. Yo era una ama de casa, yo corría a llevar a los nenes al colegio, yo cocinaba, tenía amigas desde la escuela y sigo teniéndola. Yo no hablaba de la página en blanco, porque la página en blanco en mí siempre fue un pretexto para hacer todas las otras cosas que tenía que hacer. Entonces la página en blanco
Entonces, ni solitaria, ni triste, ni torturada. Pero tenés un método de trabajo. No. No. El método de trabajo es, lo único que sí es metódico, que escucho a las musas. Las musas se me presentan a veces como sueños, lo he contado, a veces como una idea, a veces estoy escuchando. Hace años estaba cenando, hace años, en el Horacio Quiroga, había ido a hablar de Tiempos Violentos, una novela histórica sobre Venancio Flores, y atrás un matrimonio porteño estaba hablando de una película que era Muerte en un funeral. No había nada que ver, y no tuvo nada que ver en el libro. Empezó mi cabeza sola a trabajar. Cuando fui a la habitación empecé Brujas Blancas, que empieza con el funeral de una de ellas, de una amiga, un grupo de amigas, el funeral de una. Y entonces mi cabeza a veces se dispara por las razones más raras. Y para hacer el trabajo de investigación, o sea, para llevar adelante un libro de una novela histórica, tenés que leer. Claro, claro. ¿Cuáles son tus fuentes? Ahí está el método. El método está en el proceso investigativo. Yo lo primero que hago es, voy a la feria, voy a las librerías y voy a la Biblioteca Nacional y compro, leo, fotocopio todo lo que hay sobre un personaje determinado. Ponle tú, Samuel Lafona. Después voy a la prensa, porque los diarios son espectaculares. No olvidemos sobre todo los del siglo XIX. Claro. Te contaban hasta cómo estaba vestida la persona, impresionante, ¿no? El tercer aro es entrevistar. Entrevisto a los historiadores, a muchos amigos, a otros que no conozco, y a los especialistas en ese tema. Por eso han ido colaborando conmigo de Gerardo Caetano, el fallecido Reyes Abadí, Willeman, depende del tema. Maggi, don Carlos Maggi. Y al final, que me nutro de todo, sé todo lo que puedo saber. Por supuesto voy al Archivo General de la Nación, al Registro Civil, todo lo que sea necesario para armar el entramado. Ahí sí me siento y empiezo a soñar. Entonces el personaje, que es el dato historiográfico exacto, adquiere un vestido, un color distinto, una sonrisa, una expresión, dice las cosas de determinada manera. En esa etapa no hay método, en esa etapa hay solo grandes conversaciones del escritor consigo mismo y con el personaje. Claro, tú logras humanizar al personaje, a su entorno. Claro. ¿Y crees que la novela histórica, desde esa perspectiva que tú lo haces muy bien? En casa están todos tus libros. Gracias. ¿Tú crees que es también un aporte significativo a la historia? No, esto es un hecho de la realidad, esto es un dato, no es una opinión lo que te voy a dar. Mi opinión es que sí, por supuesto, todo lo que traiga historias reales y épocas y conocimiento es un aporte, pero es un hecho real. Yo cuando estoy en Uruguay, una vez por mes, voy a dar charlas a los liceos, a las escuelas. Es más, se hicieron obras de teatro en liceos. Hace unos años en los liceos, varios liceos de Canelones hicieron una obra a instancias de sus profesoras de historia y literatura sobre el coronel sin espejos. Esto es, que haya estudiantes de 12 a 16 años y que uno se ponga en la piel de Varela, y otro en la piel de Valle, y otro de Herrera, y otro de La Valleja, y otro... ¿Quién puede decir que no es un aporte? En una época en que luchamos para que los chicos sepan quién es el presidente o quién desembarcó en la Agraciada o qué es el 18 de julio. No creo que haya... Esto no es una opinión, es un hecho contundente. Es más, las profesoras me llaman de Salto, de Paysandú, pero es más, yo este marzo, antes de irme de viaje, le di una charla multitudinaria en la Escuela Brasil a cientos de chicos de escuela que estaban tratando la violencia de género con el libro de Clara García de Zúñiga. Entonces, seguir diciendo, como han dicho algunos trasnochados en este país, que mi novela histórica no aporta, es ser un obtuso total, porque no la mía sola. Creo que todo escritor que realice la novela histórica con la seriedad y la rigurosidad que debe hacerse, porque tampoco vos podés cambiarle tenés que tener un soporte historiográfico. La verdad es que creo que eso ya no se discute en el siglo XXI. Es un aporte, y más es un aporte frente a unos jóvenes lectores que están bombardeados por la TV satelital y por internet y por todo eso. Entonces, es como negar la lluvia.
¿no? Sí, Estás sí, empapándote. Sí, logras un acercamiento diferente a un contexto histórico distinto. Es un acercamiento distinto. Mira, en el 2004, cuando me presentó Claudio Williman, era descendiente y el mayor biógrafo de Máximo Santos. Y cuando presenté esa novela, El coronel sin espejo, me la presentó él en el Museo Casa de Gobierno, además con una obra de teatro y con todo lo que hace que sea más entretenido para la gente. Y él dijo, después de presentarla maravillosamente como hacía él, dijo, yo no sé, yo les puedo decir que cuando lo cuento yo, la historia suena aburrido. Cuando lo cuenta ella suena divertida. Y nos provocó todos un estallido de hilaridad. Porque lo que él estaba diciendo es que cuando el historiador se pone riguroso a contar, yo qué sé, un golpe de Estado, una batalla del siglo XIX, es muy distinto a como yo lo cuento en el libro, que es en una fiesta mientras bailan la polka, ¿entendés? Y te escribo sus vestidos y se está dando en ese momento la batalla del Quebracho. Entonces, a mí un chico me dijo, un día del Colegio Pío, me dijo, me mandaron leer un libro suyo y yo creí que estaba leyendo un culebrón y después me di cuenta cuánto usted me había enseñado del siglo XIX. Esta es, enseñarle al chico todo lo que puedas de su patria y de su historia, pero sin que se dé cuenta que le estás enseñando, porque si no te hace zapping y te... Sí. Esa es la historia de la novela histórica, de toda la novela histórica, no de la mía en particular, ¿no? Sí, son complementarias. Claro. Está muy bien. Son aportes. Son aportes, sí. Tú, en tu trayectoria, como decíamos recién, has vencido obstáculos que otros todavía no. ¿Cuán significativo es para ti, como persona, y para tu obra, la cantidad de premios que has recibido? Porque has recibido los premios más importantes que se otorgan a nuestro país. Entonces, esa es la pregunta, o sea, ¿en qué te cambia? No, a mí lo único que me cambia es el libro de oro. El libro de oro, que tengo 7, no hay nadie que tenga 7 libros de oro, es exactamente los lectores que te leen. No puedo sentirme contenta por ganar un premio del MEC cuando sé que está tongueado hace 20 años, ¿no? Ya no lo denuncio yo, lo ha denunciado hasta Brecha. Lee Brecha 2004. Jorge Arbeleche, funcionario del MEC. Jorge Arbeleche se nombra jurado del premio del MEC en narrativa y Jorge Arbeleche gana el premio del MEC en poesía todo el mismo año. En cualquier lugar del mundo no existe, como los Bartolomé Hidalgo, por favor. Ha llegado a ganar un Bartolomé Hidalgo alguien que escribió una guía hace unos años, una señora encantadora que escribió una guía para manejar la computadora. Es como que te diga que, viste, que tú vas y te compras esta máquina cafetera, agarrás el librillo que te dice cómo usarla y lo premias. Digo, a mí ya hace muchos años me avisaron que nunca lo iba a ganar, porque no por pertenecer a una fracción política determinada, porque no pertenezco, sino por no pertenecer. Ese es el mayor obstáculo que Mercedes Vigil ha encontrado en el país. No por ser mujer, no por ser novela histórica, no por ser de ningún partido político a quien no pertenezco. Por dos cosas: por no arrodillarme frente a la fuerza política que viene dirigiendo la cultura en los últimos años, dirigiendo, la viene llevando hasta el iceberg. Ya llegamos al iceberg y estamos, gracias a Dios, el Titanic va a caer, se van a ahogar y esto va a resurgir, obvio, ¿no? No quiero, este país crió a mis hijas y yo no quiero que esa gente salga a la superficie, quiero que termine, ¿no? Pero fueron 20 y pico de años muy espantosos, ¿no? Porque yo siempre digo, recuerden, hay alguien siempre que maneja el Titanic. Y hay una cantidad de gente que viene cobrando hace 20 años por manejar el Titanic. Entonces eso hay que recordarlo. Pero bueno, es así, ese es el mayor obstáculo que yo he tenido acá. Pero no lo lograron. Fíjate que en el 2010 tuve que hacer 3 juicios para defenderme de un grupo de delincuentes, unos sentados en la academia y otros en direcciones de cultura, que quisieron inventarme un caso de plagio. Los hicimos bolsa, por supuesto, porque además, digo, vos delinquís, pero tenés que hacerlo con inteligencia, pero si reclamás como propio el texto del Tratado de la Triple Alianza, además sos un idiota, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Está protocolizado en sede judicial, esto no es un invento, que lo digo yo en la peluquería, ¿no? Entonces, ese año yo me gané mi 6º libro de oro. Y eso es una señal. Vos tenés el poder, vos sos político, pero yo sigo teniendo los lectores. Está bueno.
Está muy bien. Los personajes que elegís, más allá de que me hablas de las musas, ¿sí? ¿Cómo llegás a ello? O sea, tiene que haber alguna otra conexión, porque si tú no tenés una simpatía con el libro, con el personaje que has elegido, tiene que haber algo más. No es una. Primero te cuento, ellos me eligen a mí, pero yo no le tengo simpatía a todos los personajes. Yo con Máximo Santos me peleé todo el tiempo del libro. Don Pepe Valle también, porque no se me corría y me opacaba Matilde. Entonces yo lo corría al viejo Valle, porque con su gran estatura ocultó a todo el mundo, pero no a propósito. Digo, ¿viste esos personajes que son tan inmensos? Que Matilde, yo quería escribir la historia de Matilde, la mujer de Valle. Entonces el cono de sombra siempre estaba. Yo tengo que generar una pasión por el personaje, hacia el amor o hacia el disgusto. Así que en ese desafío... Entonces es como un desafío, claro. Pero siempre me aparece algo. A Clara García de Zúñiga la soñé, sin saber nada más que era un cuadro que estaba en el Blanes que cambiaba de lugar. Después empecé a estudiar. Y ella me visitaba en sueños, yo la soñaba, y hay algunas cosas que me pasa con casi todos mis personajes, que cuando yo sueño algo, a veces pasa 6 meses y voy a un archivo y compruebo que lo que ese personaje me dijo pasó. Entonces yo a veces me levanto a las 6 de la mañana, recuerdo el sueño, la mayoría de las veces lo recuerdo y me pongo a escribir, porque sé que después se va a justificar lo que soñé. Y llegamos al último libro, Palabras Inglesas, La vida de Samuel Lafont. Yo te comentaba hace un ratito, tú eres una persona con convicciones católicas, ¿no? Sí. Sin embargo, un hecho, o sea, Samuel Lafont de alguna manera contribuyó al desarrollo económico de nuestro país. Sí, lugar a duda, de la región. De la región, sí. Cantidad de inversiones, de movimientos, impulsó muchas cosas. Pero tengo entendido que él también vino a este país porque buscaba una tierra donde poder encontrarse en una posición de desarrollo con el libre pensamiento. En aquel entonces, él hasta hizo importar una determinada cantidad de Biblias, ¿verdad? Lo contás en el libro. Sí, la quema de las Biblias. La quema de las Biblias, sí. Lo que, bueno, hay un claro mensaje de intolerancia. Nos hace replantear el mundo de hoy también. Lo pasado, sí. 1840 más o menos, a lo que pasa hoy, es muy similar. Seguimos embarcados en los mismos temas, ¿no? Contanos un poco cómo es tu apreciación con respecto a este tema. Yo soy una libre pensadora y a veces discrepo con la administración. Soy católica, pero eso no significa que sea muy crítica con ciertos periodos de la administración de mi fe en la tierra, porque no confundo a Dios ni a Jesucristo con el Papa. Digo, son cosas distintas. Hay veces, con Carol Wojtyla yo tenía un retorno totalmente distinto a quien conocí. Hay veces que coincide, pasa con los partidos tradicionales. Yo la otra vez escribí un artículo en el cual explicaba, yo soy muy liberal, pero pertenezco a una familia de cuño blanco, fueron fundadoras del Partido Nacional. Y yo lo decía claramente, señor, el Partido Nacional no le pertenece a los que estén, y no solo hablaba del Partido Nacional, también hablaba del Comité Ejecutivo del Partido Colorado, que hace 1 año y medio pidió comité de ética para Jorge Valle. Digo, no confundamos, mi Cristo no está más en el pecho del Papa Francisco que en el mío, está en el pecho de los dos. Vemos cómo nos comunicamos cada uno. A veces coincidimos, a veces no. Y en los partidos políticos pasa eso. El Poncho de Aparicio, o sobre todo el Pepe Valle, a veces coincide que está con los que están sentados en el directorio de los partidos. A veces no. Y pienso que eso debe pasar en todas las facetas. Pasa en la masonería, pasa en el templarismo. Entonces, está muy bueno. Y además, yo por ejemplo no pertenezco a ninguna fraternidad. Sin embargo, me he paseado por el mundo explicando los beneficios que la masonería, sobre todo el rito escocés antiguo y aceptado, ha significado para el mundo occidental y cristiano. Entonces, y eso, no. En el caso mío, el aporte indescriptible que tuvieron las religiones evangelistas en el Río de la Plata y en el mundo, pero fíjate una cosa, hace años, historiográficamente, vos vas al archivo de Indias, ¿y por qué
la gente que llegaba de México para arriba llegaba a un nivel, alcanzaba un nivel cultural y económico muy anterior a las que llegaban de México para abajo. Hay solo una explicación. Cuando llegaban los protestantes a colonizar, lo primero que hacía el pastor que era elegir al fiel del grupo que iba a leer el sermón cada domingo del mes. Con lo cual los fieles salían corriendo a aprender a leer. ¿Qué hicieron de México para abajo? La Iglesia Católica. Hasta 1950 dio la misa en la tile y muchas veces de espaldas. Entonces, hay una concepción historiográfica, es abrumadora la posición en cuanto a que los protestantes hacían del conocimiento base fundamental para cada uno de esos fieles y la religión católica era un cerrojo que cerraba con 7 llaves para conservar el dominio. Eso no lo podemos negar historiográficamente, no es un tema de fe. Entonces, sí, en este libro cuento las peripecias de este hombre que vino a fundar la City a Buenos Aires, que después llegó a Montevideo perseguido por Rosa, también porque era una época muy fermental. Este hombre llegó en la época en la cual se provocaba la fractura entre la masonería liberal y clerical, pues hasta el momento de la FONE eran todos masones, Dámaso Antonio Balear, era masón, Lorenzo Fernández, o sea, se dividía entre la clerical y la liberal. Y hay una bula papal, Pío IX, que provoca el crack a mediados del siglo XIX, y entonces en ese momento llega la FONE. Y por eso su gran problema también con la Iglesia Católica. Pero creo que el escritor, el investigador, no debe ser un apasionado defensor de lo que no fue. Debe ser un cronista destacado de lo que sucedió. Independientemente que las musas lo vistan de colores y olores, la novela histórica tiene que ser rigurosa. Bueno, ahí tú lo estás demostrando. O sea, cómo te desprendes de la Mercedes creyente. Porque no lo puedo poner como a mí me entendés. Exacto. Pero eso es un tema de honestidad. Yo hace mucho tiempo que digo y sobre todo hace unos años con el tema de la historia reciente y esto que todos los años mandan, hay gente y sobre todo políticos que pagan a historiadores para que inventen una historia que no existió. Yo siempre digo y eso es una forma de corrupción, ¿no es cierto? De corrupción económica, política, de corrupción cultural, que gran trabajo nos va a costar deshacer y desarmar. Pero yo siempre digo que uno no puede ser objetivo, porque en tanto y en cuanto escribís cualquier género, siempre llevas. Lo que tú escribís pasa por ti. Entonces, en tanto sujeto lo impregnás. Pero lo que sí debe ser es honesto. Y eso se trata, de ser honesto, ¿no? Sí, me parece justamente la prueba es este libro. Me alegra. ¿Tenés algún libro preferido, por así decirlo, de todos los que has publicado? ¿Alguno te llegó más que otro, te trajo más, te acercó más al personaje o te peleaste con todos? Es como con todos, con todos tenga esas cosas de amor y odio. Yo soy como todas mis hijas tengo relaciones diferentes con cada una de ellas, pero son todas iguales. Con los libros me pasa algo parecido. Es más, tiendo a pensar que el que estoy escribiendo, el que tengo en máquina, va a ser mi libro preferido. Siempre es así, los quiero a todos. Puedo conversar de ellos con vehemencia, como si los hubiera escrito hoy. Mira, ayer en un programa de televisión, anoche, revisé y reseñé mucho Una mujer inconveniente, mi primera novela histórica, con la misma vehemencia como lo puedo hacer con este. No tengo libros preferidos. Te pregunto porque quien nos está viendo, público en general que te conoce, los que no te conocen todavía, y los mismos escritores, que es a donde también apuntamos, a tratar de inspirar a aquellos que todavía están... Que se animen a todos. Yo siempre digo, el mejor libro, o el mejor cuento, o el mejor poema, seguramente es el que está en el cajón de algún escritorio empolvado, que su autor no se anima o no se ha dado tiempo, o no se ha dado posibilidades de darlo a conocer. Y esto se lo voy a decir una persona que ha sido criticada por tener bestseller, un absurdo, ¿no? Es como un médico que sea criticado por operar bien, pero bueno, con éxito quiero decir. Pero el libro o el texto escrito ya cambia el mundo con que lo lea una sola persona. Yo siempre digo que el efecto, es fantástico que te lean muchos y te masividad y que te paren y que te conversen y que además te paguen por eso. Está bueno.
pero el acto de transformar el mundo que siente el escritor se da solo con que, basta con que haya una persona del otro lado, porque el libro no le pertenece al escritor, el libro le pertenece al lector, y basta con uno solo para transformar el mundo. Eso es, me parece que es la base, ¿no? Gracias, Mercedes Vigil, por haber compartido este momento en nuestro espacio Tinta de Escritores, en el que hablamos sobre tu última novela, Palabra de Inglés. Adiós, amigos.